Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 21. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 4. Las especies del conocimiento. 2. Razón y sin razón del intuicionismo. El admitir o rechazar un conocimiento intuitivo junto al discursivo racional depende ante todo de cómo se piense sobre la esencia del hombre. Quien ve en el hombre exclusiva o preponderantemente un ser teórico, cuya principal función es el pensamiento, solo admitirá un conocimiento racional. Quien por el contrario ponga el centro de gravedad del ser humano en el lado emocional y volitivo, propenderá de antemano a reconocer en el hombre, junto a la forma discursivo racional del conocimiento, otras clases de aprehensión de objetos. Estará convencido de que a la multitud de aspectos de la realidad corresponde una pluralidad de funciones cognoscitivas. La primera concepción representa evidentemente un exclusivismo. Procede las más de las veces de una actitud alejada del mundo y de la vida, como la que suele encontrarse justamente entre los filósofos. El filósofo, cuya función propia en la vida es conocer, concluye con demasiada facilidad juzgando por sí mismo a los demás, como suele decirse, y concibiendo al hombre en general como un ser predominantemente cognoscitivo. Quien está, por el contrario, en contacto con las realidades concretas de la vida, se convence pronto de que el verdadero centro de gravedad del ser humano no reside en las fuerzas intelectuales, sino en las emocionales y volitivas. Ve que el intelecto humano se halla incluido de un cabo a otro en la totalidad de las fuerzas del espíritu humano y que por tanto necesita y depende múltiplemente de ellas en su función. No es el intelecto, sino las fuerzas emotivas y volitivas del hombre las que le parecen las dominantes en este juego de fuerzas que llamamos la vida. Entre los filósofos modernos es Dilthey quien principalmente ha llamado la atención sobre este hecho. En su introducción a las ciencias del espíritu, ataca con energía este racionalismo e intelectualismo según el cual en las venas del sujeto cognoscente no corre verdadera sangre, sino el humor enrarecido de la razón, considerada como mera actividad intelectual. La ocupación histórica y filosófica con el hombre entero me ha conducido, declara, a tomar a éste en la variedad de sus fuerzas, a tomar este ser que quiere, siente y representa también por base en la explicación del conocimiento y de sus conceptos. Prólogo. De este modo llega a poner al lado del conocimiento discursivo racional otro intuitivo y racional. Pero el reconocimiento de la intuición no significa el fin de todo conocimiento científico, no significa abandonar la validez universal y la demostrabilidad que constituyen el alma de todo conocimiento científico. Frente a esta objeción debemos hacer una distinción. Es la distinción entre la actividad teórica y la actividad práctica. En la esfera teórica, la intuición no puede pretender ser un medio del conocimiento autónomo con los mismos derechos que el conocimiento racional discursivo. La razón tiene en este terreno la última palabra. Toda intuición ha de legitimarse ante el tribunal de la razón. Cuando los adversarios del intuicionismo exigen esto, están en su perfecto derecho. Pero la cosa es distinta en la esfera práctica. La intuición tiene en esta una significación autónoma. Como seres que sentimos y queremos, la intuición es para nosotros el verdadero órgano de reconocimiento. En tanto, el intuicionismo no enseña otra cosa que esta, la razón está de su parte. De lo dicho resulta que debemos rechazar la intuición metafísica en el sentido de Bergson, no porque no haya una intuición metafísica. La historia de la metafísica prueba a cada paso lo contrario. Revela, en efecto, que todos los grandes sistemas metafísicos radican, en último término, en ciertas intuiciones. No se puede dudar, por tanto, del hecho psicológico de una intuición metafísica. Pero la cuestión del valor lógico de la intuición es algo muy distinto. Y a este respecto debemos sostener, como consecuencia de lo dicho, que la intuición no puede ser nunca la base última de la validez de ningún juicio en la esfera teórica, ni por ende en la metafísica. La última instancia de esta esfera es la razón, y toda intuición ha de someterse a su examen. Como consecuencia de las afirmaciones anteriores, debemos negar también la adhesión a la intuición esencial de Husserl.
prescindiendo de que esta intuición no es un acto tan absolutamente simple y autónomo como Husserl pretende, sino que consta de una pluralidad de actos de pensamiento, según ha demostrado principalmente la crítica de Volket y Heiser. Tampoco puede pretender ser nunca última instancia. Pues cuando hacemos la teoría del conocimiento, ejercitamos una actividad teórica, como ya dice el mismo nombre, y por tanto debemos dejar a la razón la última palabra. Significaría el fin de toda filosofía científica que alguien quisiera justificar, por ejemplo, el principio de causalidad, según el cual todo proceso tiene una causa, declarando: entre los conceptos de proceso y de causa existe una conexión esencial que yo intuyo inmediatamente. Habría que oponer a un filósofo semejante el hecho de que casi ninguno de los demás filósofos logra intuir esta conexión. El reconocimiento de esta intuición esencial privaría a la filosofía de su validez universal y por tanto de su carácter racional y científico. Tampoco es por esto admisible justificar las leyes supremas del pensamiento acudiendo a su inmediata evidencia. Volveremos posteriormente con más detalles sobre este punto. Posición muy distinta debemos tomar frente a la intuición existencial de Dilthey. Esta no radica en la esfera teórica, sino en la práctica. Como seres de voluntad y acción, entramos en contacto con la realidad. Vivimos la realidad en las resistencias que nos opone. La inmediata e inconmovible certeza que acompaña a nuestra convicción de la existencia del mundo exterior habla, en efecto, de que esta convicción descansa en una experiencia íntima, en una vivencia inmediata. Esta certeza no es explicable desde el punto de vista del realismo crítico. Como conceden los mismos defensores de esta posición, las pruebas de la existencia del mundo exterior no poseen un carácter absolutamente convincente. Luego, si nuestra convicción de la existencia de un mundo exterior real descansase en demostraciones e inferencias racionales, no poseería esa certeza inmediata e irresistible que posee efectivamente. Ya Schopenhauer observa una vez que encerraríamos sencillamente en el manicomio a quien quisiera negar la existencia del mundo exterior. El filósofo Max Friedrichsen-Kogler, discípulo de Dilthey, ha tratado de fundamentar la concepción que defendemos en las discusiones muy claras y profundas de su obra El problema de la realidad. Según él, estamos inermes frente al problema de la realidad si solo admitimos con Kant dos fuentes de conocimiento: la sensación y el pensamiento. De este modo, no es posible superar el idealismo. A lo sumo, se puede reemplazar la construcción idealista por otra construcción, pero entonces se está decididamente en desventaja frente al idealismo desde el punto de vista metódico, puesto que el idealismo da una teoría del conocimiento mucho más sencilla y unitaria, ya que trata de explicar el fenómeno del conocimiento sin la hipótesis de una realidad extraconsciente. Una verdadera solución del problema solo es posible si se admite, además de la sensación y el pensamiento, otra fuente de conocimiento: la experiencia interna y la intuición. La importancia de esta fuente resulta clara cuando se considera la historia de la cultura humana. La índole de las grandes obras religiosas, filosóficas y artísticas prueba que en su generación tuvieron parte otras funciones de la conciencia que la sensación y el pensamiento. Estas fuerzas cognitivas y racionales constituyen el órgano del conocimiento del mundo exterior. Este es experimentado y vivido inmediatamente por nosotros. Y lo mismo pasa con la existencia de nuestros prójimos. Tampoco la intimidad extraña de nuestros prójimos es inferida, sino vivida de un modo originario. Mucho menos discutido que el conocimiento del mundo exterior es el conocimiento de la existencia de nuestro yo. La gran mayoría de los filósofos sustenta la opinión de que Descartes formuló claramente por vez primera. La gran mayoría de los filósofos sustenta la opinión que Descartes formuló claramente por vez primera. Vivimos y aprendemos inmediatamente en nuestra propia existencia. En nuestro pensamiento y voluntad nos vivimos como seres realmente existentes. No nos es menester ningún raciocinio. Nos basta una simple autointuición. Para cerciorarnos de nuestra propia existencia, exactamente observa a este respecto Bergson. Hay por lo menos una realidad que todos nosotros comprendemos desde adentro, por intuición y no por mero análisis. Es nuestra propia persona en su curso a través del tiempo. Es nuestro yo, que dura.
No podemos coexperimentar intelectualmente ninguna otra cosa, pero es seguro que nos experimentamos a nosotros mismos. Si pasamos ahora a las esferas del valor, vemos que donde la intuición es menos discutida es en la esfera estética. Casi nunca se ha discutido en serio que el valor estético de una imagen, de una obra de arte, de un paisaje, sea aprendido por nosotros de un modo inmediato, emocional, o sea, que haya una intuición estética. Basta, en efecto, una simple reflexión para verlo así. Si cuando vivimos, por ejemplo, la belleza de un paisaje, intentásemos comunicarla y revelarla mediante operaciones intelectuales a otra persona que no sintiese la belleza, pronto veríamos que era un intento emprendido con medios inadecuados. Los valores estéticos no pueden percibirse intelectual ni discursivamente, sino solo emocional e intuitivamente. Es cierta la sentencia del poeta: si no lo sentís, es inútil que lo queráis alcanzar. La cosa no es tan sencilla en la esfera ética. Cuando valoramos las intenciones y las acciones humanas, adjudicamos a un hecho el predicado de bueno, a otro el predicado de malo. Este juicio de valor tiene lugar, según una concepción muy difundida, por aplicación de una unidad de medida, de una norma moral, a las acciones correspondientes, que son medidas en cierto modo con ella. Nuestros juicios morales de valor descansan, según esto, en un conocimiento discursivo racional. No cabe negar que hay, en efecto, juicios de valor que tienen lugar de este modo. Pero no son los primeros ni los fundamentales. Estos se basan más bien en una experiencia y aprehensión inmediata, emocional de los valores. Ello se revela también en el hecho de que no nos es dado hacer accesibles esos valores a otras personas por vía intelectual. Como observa exactamente Messer, quien al comparar un vividor con una personalidad moralmente pura, no vea con íntima convicción, con inmediata evidencia, el más alto valor objetivo de esta última, tampoco podrá comprenderlo mediante pruebas intelectuales. Y aunque se conceda que el valor moral de determinadas formas de conducta, por ejemplo, la justicia, la templanza, la pureza, puede probarse, al menos hasta cierto grado, mediante una consideración racional de la esencia y del fin del hombre, habrá que conceder, por otra parte, que el íntimo valor, la verdadera cualidad valiosa de sentimientos como la justicia, la templanza y la pureza, solo puede experimentarse y vivirse inmediatamente, solo puede conocerse intuitivamente. Consideremos, en fin, brevemente, la esfera del valor religioso. También hay en ella una concepción muy difundida que sostiene que el valor objetivo de la vida religiosa, el objeto de la religión, solo puede conocerse por vía discursivo-racional. Pero la historia y la psicología de la religión demuestran, por el contrario, que la vivencia y la intuición también representan un papel sobresaliente en la esfera religiosa. En su obra, La experiencia religiosa como problema filosófico, observa el psicólogo de la religión Osterrich: donde quiera que existe una intensa vida religiosa, hallamos la creencia de estar en inmediato contacto de conciencia con Dios. Lo divino deja de ser trascendente, entra en la esfera de lo inmanente, es experimentado, vivido inmediatamente. Lo mismo juzga Volket en su opúsculo sumamente valioso, ¿qué es la religión?, cuando ve lo peculiar de la vida religiosa en que intimamos de un modo inmediato, esto es, no por medio del pensamiento, ni del raciocinio, ni de la demostración, ni con un objeto que se extiende hasta la esfera de lo inexperimentable. De millones de maneras, advierte, se ha atestiguado el hecho de que existe una certeza intuitiva, absolutamente peculiar, allí donde el hombre está inmediatamente cierto de sentirse en unión con lo infinito, con lo absoluto, con el principio más profundo de todo ser, con lo eternamente uno. Al exponer la historia del problema de la intuición, hemos visto el importante papel que la teoría del conocimiento intuitivo místico de Dios ha representado en la historia de la filosofía y de la teología. Desde San Agustín, que sentó la teoría, continuando a Plotino, y la introdujo en la mística cristiana de la Edad Media, corre una línea casi continua hasta el presente en que Schiller, con su obra De lo eterno en el hombre, considera justamente como el fin de sus esfuerzos en filosofía de la religión presentar de un modo más claro cada vez este contacto inmediato del alma con Dios, contacto que San Agustín se esforzaba por rastrear siempre en la experiencia de su gran corazón y expresar en palabras con los medios del pensamiento neoplatónico. Prólogo. Los defensores del intelectualismo religioso,
que solo admiten un conocimiento discursivo racional en la esfera religiosa, como Heiser, Messer y otros, parten de un supuesto falso. Confunden la religión con la metafísica. En la esfera metafísica solo hay un último término, como hemos visto, un conocimiento racional. La razón tiene la última palabra. Pero los filósofos aludidos no ven que Dios no es objeto de la metafísica, sino de la religión. La metafísica trata exclusivamente de lo absoluto, del principio del universo. Pero ese absoluto de la metafísica es toto coelo distinto del Dios de la religión. Aquel es un ser, este es en primer término un valor. Y como todos los valores, también el valor de Dios nos es dado exclusivamente en la experiencia interna. Dios no llega a nuestra presencia en la actitud metafísico-racional, sino solo en la experiencia religiosa. Debemos oponer al intelectualismo religioso el hecho de que la certeza que el hombre religioso posee respecto de Dios es de una índole completamente distinta de la que se obtiene mediante complicados razonamientos metafísicos. Si la fe religiosa en Dios reposase en semejantes bases, no poseería esa absoluta invencibilidad que tiene efectivamente en el hombre religioso. Nadie se ha dejado martirizar hasta hoy por una hipótesis metafísica, pero millones de hombres, dentro y fuera del cristianismo, han derramado la última gota de su sangre por su fe en Dios. Este hecho habla un lenguaje claro para todo el que no tenga prevenciones.